Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para compartir un ratito de reflexión y, por qué no, un poquito de desahogo emocional. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de esa energía que nos impulsa a conquistar el mundo y con la dosis justa de amor para hacer que todo valga la pena. Y precisamente hablando de amor, prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que es como una montaña rusa emocional, con subidas de esperanza, bajadas de desilusión y giros inesperados que te dejan dando vueltas en la cabeza. Hoy, mis queridos amigos, vamos a desentrañar ese nudo en la garganta, esa sensación de déjà vu sentimental que muchos hemos experimentado o al menos hemos visto de cerca en la vida de algún amigo o familiar, el famoso, el clásico, el aún lo amo, aunque tenga novia. Sí, lo sé, es como el título de una telenovela. Pero créanme, la realidad supera la ficción. Ese sentimiento persistente, esa chispa que se niega a apagarse, esa conexión inexplicable que parece desafiar el tiempo, las distancias y, lo más complicado, las relaciones actuales. Vamos a explorar las profundidades de este embrollo emocional, intentando comprender las posibles razones que lo alimentan y, lo más crucial, vamos a intentar descifrar qué demonios podemos hacer al respecto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de sentimientos encontrados, quiero pedirles un favorcito, algo rapidito, pero que significa el mundo para mí. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Espero que te sientas como en casa y que encuentres en este espacio un lugar para aprender, reflexionar y, sobre todo, sentirte acompañado. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por tu apoyo incondicional. Recuerden suscribirse al canal, activando la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido que les haga pensar, que les sea útil y sobre todo, que esté hecho con muchísimo cariño y dedicación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Imaginen la escena, por favor, cierren los ojos por un momento y déjense llevar por la imaginación. Han pasado meses, incluso años, desde que terminaron con esa persona que ocupaba un lugar especial en su corazón. Han tratado de reconstruir sus vidas, han conocido a otras personas, tal vez incluso estén saliendo con alguien en este preciso instante. Pero de repente, como una ola que golpea la orilla sin previo aviso, algo sucede. Quizás lo ven en una publicación en redes sociales, quizás un amigo en común les cuenta alguna novedad sobre él, o quizás, simplemente, un recuerdo inesperado resurge desde lo más profundo de su memoria. Y ahí está, ese sentimiento que creían haber enterrado bajo 7 llaves, resurge con una fuerza arrolladora, como si nunca se hubiera ido. Dios mío, lo sigo amando, piensan, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero, hay un pequeño detalle, él tiene novia. ¿Por qué demonios pasa esto? ¿Por qué el corazón se aferra con tanta insistencia a un pasado que ya no existe, a una persona que ya no está disponible? ¿Es masoquismo puro? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Bueno, déjenme decirles que las posibles explicaciones son tan variadas como los colores del arco iris. Una de las más comunes y quizás la más dolorosa, es la **idealización **. Tendemos inherentemente a recordar con mayor intensidad los momentos felices y a minimizar o incluso a olvidar por completo los malos ratos. Con el paso del tiempo, la imagen que tenemos de nuestra expareja se transforma, se vuelve más brillante, más perfecta, más idealizada de lo que realmente era. Olvidamos las discusiones interminables, las diferencias irreconciliables, los pequeños defectos que nos sacaban de quicio y, lo más importante, los motivos reales que nos llevaron a tomar la difícil decisión de separarnos. Y nos quedamos con una versión edulcorada, casi de cuento de hadas, de la relación, que alimenta el sentimiento de añoranza y, por ende, ese amor persistente que nos atormenta. Otra razón, que suele ser bastante común, podría ser la **falta de cierre **. Si la relación terminó de forma abrupta, sin una conversación honesta y profunda, sin la oportunidad de expresar nuestros sentimientos y de entender las razones del otro, es muy probable que queden cabos sueltos. Necesitamos como seres humanos entender por qué las cosas no funcionaron, necesitamos procesar el dolor y el duelo de la ruptura para poder cerrar ese capítulo y seguir adelante con nuestras vidas. Si ese proceso no se completa de manera satisfactoria, es natural que sigamos aferrados al pasado, buscando respuestas que nunca llegan, revisando una y otra vez los errores cometidos y esperando, tal vez inconscientemente, una reconciliación milagrosa que en la mayoría de los casos nunca se materializará.
También puede ser, sencillamente, que *** no hayamos encontrado a alguien que nos haga sentir lo mismo ***. A veces las relaciones posteriores palidecen en comparación con la que tuvimos con esa persona especial. No se trata necesariamente de que nuestra expareja sea intrínsecamente mejor que nuestras parejas actuales o potenciales, sino de que la conexión que tuvimos con ella fue única, irrepetible y, en cierto modo, marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y esa unicidad, esa intensidad, esa química inexplicable, es increíblemente difícil de encontrar en otra persona. Esto no significa que estemos destinados a vivir en la sombra de esa relación pasada, sino que debemos ser conscientes de que cada relación es diferente y que debemos valorar a nuestras parejas actuales por lo que son, y no compararlas constantemente con alguien que ya no está en nuestras vidas. Pero la gran pregunta es, ¿qué demonios hacemos cuando nos damos cuenta de que seguimos amando a nuestro ex, a pesar de que él tenga novia? Aquí es donde la cosa se pone realmente complicada y donde necesitamos armarnos de valor, de paciencia y de una buena dosis de autocompasión. Lo primero y más importante, lo que considero fundamental para poder avanzar, es ser brutalmente honestos con nosotros mismos ***. Aceptar que todavía sentimos algo por esa persona, por mucho que nos duela y por mucho que nos avergüence, es el primer paso para poder gestionar esos sentimientos de una manera saludable y constructiva. Negar la realidad, hacernos los tontos y pretender que todo está bien no hará que el sentimiento desaparezca, al contrario, lo hará más fuerte, más persistente y por lo tanto, más difícil de controlar. Una vez que hemos aceptado nuestros sentimientos, es crucial analizar la situación de una manera objetiva y realista ¿Qué tan real es la posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Cuáles fueron los motivos reales que los llevaron a la ruptura en el pasado? ¿Han cambiado las circunstancias de forma significativa? ¿Es él feliz con su actual pareja? ¿Estamos idealizando la relación o estamos siendo honestos con nosotros mismos sobre los problemas que existían? Todas estas preguntas son cruciales para evaluar la viabilidad de una posible reconciliación y para evitar caer en fantasías que solo nos causarán más dolor a largo plazo. Si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es negativa, si la posibilidad de una reconciliación es remota o inexistente, lo más sensato, por doloroso que sea, es intentar dejar ir Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, lo entiendo perfectamente. Aferrarse a una esperanza que no tiene fundamento, alimentarse de ilusiones vacías y vivir en un mundo de qué pasaría si, solo prolongará el sufrimiento, nos impedirá avanzar en nuestras vidas y nos cerrará la puerta a la posibilidad de encontrar un amor real y duradero. En este caso, la clave está en enfocarnos en nosotros mismos, en nuestro bienestar emocional, en nuestra felicidad personal y en construir una vida plena y satisfactoria, independientemente de lo que haga o deje de hacer nuestra expareja. Esto implica, entre otras cosas, establecer límites claros y firmes Evitar el contacto con él, al menos por un tiempo, es fundamental para poder tomar distancia emocional y procesar nuestros sentimientos sin interferencias externas. Eliminarlo de nuestras redes sociales, evitar los lugares que frecuenta, pedir a nuestros amigos en común que no nos hablen de él. Todo esto puede parecer drástico, incluso cruel, pero es necesario para crear un espacio seguro y protegido donde podamos sanar nuestras heridas, reconstruir nuestra autoestima y volver a conectar con nosotros mismos. También es sumamente importante ocupar nuestro tiempo y nuestra mente con actividades que nos hagan felices, que nos llenen de energía positiva y que nos ayuden a distraernos de nuestros pensamientos obsesivos Salir con amigos, practicar algún deporte que nos guste, aprender algo nuevo, dedicarnos a nuestros hobbies, viajar, leer un buen libro, ver una película que nos haga reír. Cualquier cosa que nos permita desconectar del pasado, enfocarnos en el presente y recordar que la vida tiene mucho más que ofrecer que una relación que ya no existe. Y por supuesto, buscar ayuda profesional puede ser de gran utilidad Un terapeuta o un consejero puede brindarnos las herramientas necesarias para gestionar nuestras emociones, superar el duelo de la ruptura, identificar patrones de comportamiento poco saludables y aprender a construir relaciones más sanas y satisfactorias en el futuro. No tengan miedo de pedir ayuda, no se avergüencen de reconocer que necesitan apoyo. A veces, todos necesitamos un poco de ayuda externa para poder salir adelante y superar los obstáculos que la vida nos pone en el camino. Ahora bien, si después de analizar la situación con frialdad y objetividad, llegamos a la conclusión de que existe una posibilidad real de reconciliación,
si sentimos que la conexión sigue viva y que los problemas del pasado pueden ser superados, la cosa cambia radicalmente. En este caso, lo más importante es ser honestos y transparentes con el ***. Hablar con él de nuestros sentimientos, de nuestras expectativas, de nuestras dudas y de nuestros miedos. Pero ojo, esto debe hacerse con mucho tacto, con mucho respeto y con mucha empatía. No se trata de irrumpir en su vida como un elefante en una cacharrería, de declararle nuestro amor desenfrenado y de exigirle que deje a su novia de inmediato, sino de abrir un espacio para la comunicación honesta y sincera, para entender su perspectiva y para evaluar si ambos están dispuestos a trabajar juntos para construir un futuro en común. Es fundamental tener en cuenta que él está en una relación, y que debemos respetar eso. No podemos presionarlo, ni chantajearlo emocionalmente, ni intentar sabotear su relación actual. Si él decide quedarse con su novia, debemos aceptarlo con madurez, con dignidad y con la frente en alto. Y si decide darnos una oportunidad, debemos estar preparados para trabajar duro en la relación, para perdonar los errores del pasado, para comunicarnos de manera efectiva y para construir una base sólida para un futuro juntos. Pero ojo. Mucho ojo. No idealicemos la idea de la reconciliación. A veces volver con un ex no es la solución mágica a todos nuestros problemas. Las razones por las que rompieron en el pasado pueden seguir existiendo, e incluso pueden haberse agravado con el tiempo. Si no se abordan de manera efectiva, si no se comprometen a cambiar los patrones de comportamiento disfuncionales y a construir una relación más sana, la relación está condenada al fracaso. Por eso es fundamental ser realistas, honestos y objetivos con nosotros mismos y con nuestra expareja. En definitiva, el amor es un sentimiento complejo, misterioso y a veces contradictorio. Y cuando se mezcla con el pasado, la nostalgia y las relaciones ajenas, puede convertirse en un verdadero laberinto emocional. Pero recuerden que siempre hay una salida, siempre hay una luz al final del túnel. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos, analizar la situación de manera objetiva y tomar decisiones que nos permitan avanzar, crecer y construir una vida plena, feliz y llena de amor, independientemente de lo que haga o deje de hacer nuestra expareja. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado útil, interesante y sobre todo, que les haya servido para reflexionar un poquito sobre sus propias experiencias y sentimientos. Como siempre, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Alguna vez han estado en una situación similar? ¿Cómo la manejaron? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por esto? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. En resumen, hoy hablamos de esa persistente llama del amor que a veces se niega a extinguirse, incluso cuando la persona amada ya está en otra relación. Exploramos las razones detrás de este sentimiento, como la idealización, la falta de cierre y la comparación con relaciones actuales, y discutimos las posibles acciones a tomar, desde enfocarnos en nosotros mismos y establecer límites claros, hasta considerar una conversación honesta y respetuosa con nuestra expareja. Recuerden que la honestidad con uno mismo es crucial para tomar decisiones informadas y buscar la felicidad personal, y que el amor propio es la base para construir relaciones sanas y duraderas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado de la charla y que les haya servido para reflexionar un poquito sobre sus propias experiencias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por esta situación? Compartan sus historias y opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y muchísima buena vibra. Hasta la próxima.